Vamos a comunicarnos hasta Madrid con Andrés Villena. Él es doctor en sociología y analista político. Muchas gracias. Bueno, vamos a contactarlo, pero sí vienen dos preguntas que nos hacemos, o varias preguntas que nos hacemos. Primero, hubo un referendo ilegal, pero hubo una terrible represión. Y estas mismas preguntas se las voy a hacer a don Andrés Villena, doctor en sociología y analista político. Andrés, muy buenos días desde la Ciudad de México. Primero, un referendo ilegal. Muy buenos días. Hola. Primero, un referendo ilegal. Pero segundo, una represión terrible que ha dado la vuelta al mundo y que pone a España en el centro de la atención. La pregunta que nos hacemos, ¿y qué viene para España desde su punto de vista? Bueno, pues en primer lugar yo creo que habría que decir que lo más importante es que los independentistas catalanes han ganado una batalla, la batalla de la comunicación. Al margen de lo que haya ocurrido en realidad, pues una imagen en pocas ocasiones vale más que 1000 palabras. Las imágenes, las fotos fijas o los vídeos de la desproporcionalidad de la Guardia Civil, la Policía Nacional, han dado la vuelta al mundo, sí, lo que ha terminado por legitimar internacionalmente el deseo del pueblo catalán, en principio, de votar cuando el tema de la independencia por imperativo político, jurídico y económico no está tan claro, pero el bando independentista catalán ha conseguido una victoria sobre el gobierno central definitiva por la mala gestión que Mariano Rajoy lleva haciendo desde sus tiempos en la oposición, y hablamos ya de más de 10 años, del problema catalán. Pero subrayaría en primer lugar esta batalla de la comunicación que ha llevado pues a prácticamente todos los diarios internacionales a titular con una violencia desproporcional y un deseo catalán de votar, cuando estos problemas son mucho más complejos. Andrés Villena, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda. ¿Qué esperemos ahora? ¿La negociación, la posibilidad de negociación, o ya se cerraron las puertas de estos diálogos, de estos consensos? Y pues nos vemos entonces ante la esperada o el esperado nombramiento de independencia. Buenos días, Omar. Antes de te respondo yéndome a 10 años después, pues a veces no tenemos demasiado tiempo para reflexionar. Hace 11 años se aprobó un estatuto especial para Cataluña, el gobierno lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero, y por entonces Mariano Rajoy encabezaba una recogida de firmas para que fueran todos los españoles los que pudieran votar por ese estatuto que se suponía que rompía España. Este estatuto fue finalmente rechazado por el Tribunal Constitucional a petición del Partido Popular, dando lugar en 2012 a todo este proceso que terminará en 48 horas con una declaración unilateral de independencia y con una huelga general y social. Como se puede ver, el acuerdo era posible hace 11 años, un estatuto que no era bueno para España, pero que al menos servía para detener esta solicitud de independencia, pero ahora la situación se ha ido de tal modo que estamos viviendo una total imprevisibilidad. El gobierno de Rajoy debe de estar preparando medidas para responder a esa declaración unilateral, que al final jurídicamente solo puede ser simbólica, en la medida que nos gobernamos por una constitución que tiene normas que no pueden violarse de cualquier forma. Pero en todo caso esa declaración unilateral de independencia nos lleva a un escenario que es imprevisible, y además es imprevisible porque si esa independencia se diera de manera real, tenemos que tener en cuenta que se crea un nuevo Estado que está al margen de la Unión Europea, al margen de la OTAN y al margen del euro, con lo que eso puede suponer, ¿no? Imaginemos que en México hay un Estado que se sale del país y empieza a emitir moneda propia. Inmediatamente pues todas las deudas se disparan, con lo cual estamos todavía en una fase de simulacro en la que las declaraciones de Madrid y de Barcelona chocan, pero en la que inequívocamente el conflicto se va agravando progresivamente. Así es, Andrés. Por otra parte, estamos leyendo aquí los reportes de la caída de la Bolsa de Valores de España, es decir, viene una etapa sin duda de una gran incertidumbre en todos los sentidos, incertidumbre política, pero también incertidumbre económica. Efectivamente, aunque sabemos muchas veces que hay que dividir los movimientos de la bolsa por los fundamentales, ¿no? Por un atentado,
problemas en concreto de liquidez o de solvencia de algún banco, un problema real como el de Cataluña, y luego hay muchos movimientos especulativos de compra y de venta. Hoy ya habría el IBEX 35 con una caída del 1,5% y efectivamente esto pues se ha materializado en una subida de la prima de riesgo de 10 puntos, es el diferencial con el bono alemán a 5 años, y obviamente esto para la recuperación económica que a duras penas estaba experimentando el país no es bueno. Pero el riesgo ahora mismo sobre todo es político y está en ese choque de trenes en el que el gobierno central está perdiendo progresivamente la legitimidad con la que partía hace solo un mes. Y esta gestión intermitente del proceso por parte del gobierno central es la que está provocando esta pérdida de legitimidad, que efectivamente se traducirá en problemas económicos a medio plazo seguro. Y en temas políticos, Andrés, ¿existe la posibilidad de adelantar elecciones? Ayer mismo Pablo Iglesias pues solicitaba al PSOE unirse con ellos para convocar a una nueva estructura gubernamental y por supuesto nuevas elecciones, es decir, que Mariano Rajoy ya no es un presidente legítimo para poder negociar y solventar o resolver esta crisis. Bueno, en primer lugar, sí que es previsible que en Cataluña se adelanten las elecciones y que esas elecciones tengan un plan especial a modo de referéndum. Es decir, que la victoria de los partidos independentistas nacionalistas se quede interpretada por todos como una victoria del sí a una secesión. Y en segundo lugar, el adelanto de las elecciones en el Estado español puede venir por otra vía, más conocida por aquellos que analizamos frecuentemente la política española. Se está produciendo ya un efecto contagio. El Partido Nacionalista Vasco está pidiendo prácticamente lo mismo para el País Vasco que para Cataluña, y la desproporcionalidad de la respuesta del Estado español ya garantiza que el Partido Nacionalista Vasco no apoyará los presupuestos generales del Estado, lo que en un plazo de 3 meses podría provocar el adelanto de las elecciones. Sí es cierto que Pablo Iglesias combina a Pedro Sánchez a bien una moción de censura, bien una petición de dimisión del presidente, pero es muy alta la desconfianza del Partido Socialista, la nueva formación política, y esto pues tendremos que pasar varios días para verlo. No sabemos si los partidos de la oposición ahora mismo, tanto Podemos como el Partido Socialista, están en condiciones de afrontar el gobierno del país, pero por lo visto hace 10 años sí que podríamos prever que la conducta con la todavía autonomía de Cataluña sería bien distinta y sería mucho más inclinada a una negociación. Muchísimas gracias, Andrés Villena Oliver, por haber estado con nosotros. Ojalá podamos mantener las vías de comunicación abiertas porque viene todavía mucha información, muchos hechos y sucesos en España los próximos días. Gracias, un fuerte abrazo, buenas tardes hasta España. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias.